ahí ya les pasé también luego también en la aplicación nuestra, ¿verdad? El resumen de todos los grupos, incluso el tema para el grupo 4. Les adelanto nomás eso, considerando que el viernes tenemos clase, pero ¿y sí? El miércoles se entrega, así que no hay problema. Se supone que tiene que ser mañana, así que el miércoles se entrega, entra todavía en el examen. El sábado del examen, no olvidar eso. ¿Verdad? Ya sería el próximo sábado, entonces, ¿verdad? Sí, y no sé si ya hablando de eso, si solicitaron ya si va a ser virtual o vamos a participar. Ujú. Ya. Porque la vez pasada pues ella me dijo que traten de hacer en la brevedad considerando que no depende de ella, tiene que remitir a decanato. Por eso no les digo, ¿verdad? A no ser que ya de común acuerdo sea ya decisión personal de ella ahora, ¿verdad? Ah. Sí, de ser posible tiene que incluir ya ambos exámenes, entonces ya te liberas de la obligación, ¿verdad? Creo yo. Profe, y eso hay que esperar la confirmación de ellos antes del examen, tiene que ser, ¿verdad? No, y claro que sí. Tengo que tener ya esa confirmación en estos días. Por mí no hay problema, hasta el viernes puede ser, ¿verdad? Por ahí el viernes no hay nada, entonces coordinamos el sábado que hora lo que puede ser el examen. La Pucumayo, es cosa rápida. Eso sí, no es nada otro mundo. Por suerte, es fácil, digamos, nuestro tema. Bueno, ahí entra otro compañero más, entonces que vamos a ver si vuelvo a repetirle o ya vieron que el examen va a ser el próximo sábado. Les hago ese recordatorio en tanto vayan llegando los compañeros y puedan empezar también a explicarnos su trabajo, los componentes del grupo 2. Así que pueden empezarnos al grupo 2, no hay problema. Dale, profe, empezamos entonces. Dale, dale. Vale, nuestro tema sería sobre lo que es el elemento fundamental de la placa madre y el procesador central. Yo voy a estar hablando sobre el primer punto y la compañera Evelyn estaría hablando sobre lo que es el procesador central. Mm, Ok, Voy a dale. dar una pequeña introducción sobre lo que sería la placa madre. Ok. Como bien sabemos, una computadora está compuesta por partes mecánicas y electrónicas, las cuales el conjunto hacen que esto funcione. Cada parte de la computadora recibe un nombre específico de acuerdo con la función que desempeña. Eh, la tarjeta madre es, y el procesador central, por ejemplo, es hablar de tecnologías que se han ido actualizando a través de los años. Desde la salida de la primera tarjeta y hasta hoy en día, esto sigue actualizándose por cada tiempo, ¿verdad? Ujú. La tarjeta madre, o como bien se le conoce también como placa base o motherboard, es el componente clave dentro de una computadora. Esto contiene el microprocesador, la memoria y otros circuitos que hacen para obtener una buena operación en la PC. En otro tipo de computadoras, la tarjeta madre
contiene toda o la mayoría de los circuitos que conecta la computadora con el mundo al exterior, vamos a decir. Ujú. Entiendo. Sobre el primer punto, tenemos la identificación de los elementos fundamentales. La tarjeta madre es una tarjeta de circuito impreso que da soporte de la demás parte a la computadora con una serie de circuitos integrados. La tarjeta madre sirve para llevar una conexión entre un dispositivo interno, ya sea lo que sería el procesador, la memoria, el disco, etcétera, que hacen posible el correcto funcionamiento del ordenador. Toda la tarjeta madre tiene un software denominado BIOS, que ya vienen por defecto, vamos a decir. Este software ya, ya viene instalado dentro de la tarjeta madre. Algunos componentes fundamentales que tiene la tarjeta son los zócalos para el procesador, eh, para la memoria RAM, para la memoria caché, el chipset, los ROM BIOS, las ranuras de expansión, las memorias RAM. Estos que estoy citando son todos los componentes que van conectándose dentro de la o por la placa madre. ¿Eso es básico en todas las placas madres o es específico de una CPU o de una, perdón, de una Es, computadora en, personal? es todas las placas madre. En la computadora personal, por ejemplo, esto sí o sí tienen, Mm, vamos a decirlo así. sí. Luego Eh, tenemos sí, sí, no, te escucho, te escucho. sí. Luego Mm, tenemos el microprocesador y el coprocesador matemático. Por ejemplo, el microprocesador es la parte de la computadora que está diseñada para ejecutar los programas. eh, en síntesis sería el cerebro del ordenador. Y por lo tanto, el coprocesador matemático es un procesador especial que sirve como complemento del microprocesador principal. El coprocesador matemático puede encargarse de operaciones como la aritmética, puntos flotantes, gráficos y demás cosas. De todas maneras, en alguna arquitectura el coprocesador tiene un funcionamiento más de propósito general, pero con un limitado rango de funciones. Siempre está bajo la supervisión del procesador, vamos a decir, del procesador principal. O sea, el coprocesador depende mucho de lo que sería el microprocesador. Luego tenemos el chipset, que es un conjunto de chips y circuitos que maneja una gran parte de toda la información que se procesa en un ordenador. Por el chipset pasa numerosos datos, instrucciones del ordenador, ya que mediante él se establece la conexión entre el CPU y el resto de los dispositivos, ya sean internos como las tarjetas gráficas, eh, o el externo, ya que es cualquier periférico que se conecta a la PC en este caso. Luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. Es donde se almacenan de forma temporal los datos de, de los programas. Que, por ejemplo, la memoria RAM tenemos de dos tipos, que serían la RAM dinámica y la estática. Estos son los más comunes o que conocemos más, son la memoria dinámica. Esto, esta memoria, por ejemplo, son de tipo volátil, vamos a decirle que si nosotros apagamos la PC, toda la información que está dentro de la memoria se pierde. O sea, una vez volvemos a encender la máquina, vuelve a reactivarse la memoria y los datos que habíamos tenido ahí ya son,
ya son borrados. Ujú. Volver a empezar. Y volver a empezar. Luego tenemos la ROM BIOS, que es una memoria de solo lectura. Es una pequeña pieza de software que se aloja en la tarjeta madre. Su función es activar los controladores y, y las funciones necesarias para el correcto funcionamiento del PC. El BIOS se activa cada vez que encendemos la máquina. La, la memoria ROM es conocida como memoria no volátil, ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. La memoria ROM se encuentra instalada dentro de la tarjeta madre, el lugar donde se encuentra la información básica del equipo, al que le llamamos la BIOS. Luego tenemos la PCI, la interconexión del componente periférico. En- Es una arquitectura de bus paralelo. Esta arquitectura tenemos como tres o cuatro conectores dentro de la placa, ¿verdad? Suele estar presentada más bien para diferenciarla así en simple vista. Normalmente viene un zócalo blanco, sino azules de largo. Son de capacidad de 32 bits o de 64 bits. Luego tenemos el cristales de cuarzo. Son componentes electrónicos utilizados en circuitos osciladores. Estos oscilan a una frecuencia estable, por lo que tienen una gran utilidad principalmente en la electrónica digital y radiofrecuencia. Es- los cristales de cuarzo se producen en un fenómeno llamado piezoelectricidad. Este fenómeno más bien consiste en que la aplicación de una tensión eléctrica produce una deformación del cristal, vamos a decir. Mientras que la deformación del cristal genera una tensión eléctrica, que más bien es más parte electrónica, vamos a decir. Se va a Sí. producir tensiones alternas con una gran estabilidad de frecuencia. Más bien sería eso que vemos dentro de la placa, esos, en las cositas pequeñitas grises que solemos ver al abrir una PC y miramos en la placa madre. Luego, hoy en día, por ejemplo, ya tenemos elecciones para elegir una placa madre. Tenemos varias marcas, modelos, semejanzas y diferencias en diferentes tipos. Anteriormente venía más, vamos a decirle que no teníamos muchas variedades. Hoy en día ya la placa madre, por ejemplo, tiene una capacidad donde yo puedo agregarle más cosas, pero si la placa madre no me soporta eso, sería inútil agregarle algo, por ejemplo, que ya tiene un límite, vamos a decirle, de su capacidad. Muchos, por ejemplo, te preguntan qué tipo de placa madre deberían comprar, qué les recomendaba y demás cosas. Y, por ejemplo, es difícil recomendar una marca, un modelo, ya que hoy en día la variedad que tenemos es muchísimo, profesor, como Sí, sabrás. Eh, y sí, sí. después otro punto que tenemos sería el gabinete o chasis o caja, como se le dice. Eh, Dentro de esta caja están los componentes, ya sea la placa madre, procesador, la fuente, dentro de la caja donde se une todos estos dispositivos. Y hasta ahí tengo mi parte que sería de las placas.
No sé si hay alguna consulta, profesor, compañero, me pueda explicar un poco mejor. ¿Qué dicen compañeros? Yo asumo que si están ustedes en el tema, es Sí, fácil porque más o menos se imaginan de qué habla el compañero, ¿verdad? Y obviamente que si nunca abrieron una computadora, sí se vuelve más difícil. Ahora sí, bien, que creo que todos están al tanto de lo que dijo el compañero o no. ¿Se comprendió lo que el compañero quiso explicar? Sí, profe, se ¿Comprendió? comprendió. ¿Se comprendió? Más todavía que nosotros de repente le decimos CPU a la caja. Si yo querés sí, pedirle algo, estoy seguro, todo el mundo cuando quiere la caja esa le dice al compañero de trabajo, a quien sea, pásame esa CPU, envíame mi CPU, mi CPU emborea, mi CPU se mojó, qué sé yo. Pero sin embargo también estamos hablando del gabinete gabinete. está. El Sí, gabinete siempre hablamos, ¿verdad? Y dentro del gabinete está lo que sería la placa madre, que es un chasis que soporta todo, ¿verdad? Un chasis electrónico, digamos así. Y las partes que ustedes están comentando es típico de una placa de un ordenador, ¿verdad? De una computadora personal. Tiene su salida USB, que al final de cuentas se unen todos en una única salida paralela, que tiene la salida para diversos tipos de monitores que cada vez van cambiando más con la tecnología, entrada y salida para dispositivos de almacenamiento. Y lo que sí o sí siempre se tiene es la RAM y la ROM, ¿verdad? Porque siempre es importante que tengan los dos, la RAM para que puedas trabajar y la ROM sería donde tiene usualmente almacenado qué cosa que tenemos en la ROM, especialmente la BIOS. en la BIOS, profe, tenemos el software que sería que viene por defecto de la placa madre. Sí, es la que le permite levantar, digamos, ¿verdad? Todo nuestro software y, ¿por qué no también el reconocimiento de los hardware que están conectados a él? ¿Verdad? De repente por eso es que tenemos problemas cuando queremos ponerle un software, un hardware determinado que no condice con esa placa madre, ¿cierto? Porque algunas cosas no puede reconocer. Y les Sí, repito, estamos hablando de placa madre de un ordenador, porque hay placas madre más sencillas también, que a lo mejor no tiene, a lo mejor básicamente tiene ROM, pero no tiene RAM. Ya tiene ROM BIOS, sabe qué tiene que hacer, pero no tiene RAM, porque su tarea es diferenciado. Actualmente todo tiene eso. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Ujú. Ujú. Sí. Y sí. No, no, por eso digo, ahora nosotros siempre hablamos como informáticos al hablar de placa madre, enseguida se nos viene en mente tu computadora actual o la computadora, ¿verdad? O CPU, hablando así grosamente, que te dio más problemas, ¿verdad? O que más te gustó. Eso es siempre así, porque existen otra vez diversas placas que de repente no es sorprendente que te hable de placa madre y te da una plaquita. Ustedes suelen escuchar en su casa alguna vez que la placa tiene problemas de su lavarropa, por ejemplo, ¿verdad? Y lastimosamente acá no se repara eso. Y los buenos técnicos, tu lavarropa electrónica te convierte de repente en algo, por decirte así, mecánico. Porque la parte de la placa que se quemó, por ejemplo, él no tiene problema en darle una llavecita, ¿verdad? Y tiene ROM, hablando de esa placa madre de una lavadora, por ejemplo, ¿verdad? Tiene ROM,
o no tendría ROM? O un microondas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que tiene ROM? Para mí que no sí podría tener, no estoy seguro. Eh, tendrí- tendrí- Algo tendría. no, tendría que tener, no solo de pequeñito, muchísimas Porque instrucciones, ¿verdad? el lavarropa siempre tuvieron ROM porque el PIC, el microcontrolador que controla todas las funciones, es un tipo de memoria ROM, que es una Sí, EEPROM, ¿verdad? Que es una exacto. Eraser Programmable Read Only Memory. Así mismo, todos tienen ROM, todas, totalmente, ¿verdad? Y Todos componentes sí, electrónicos en este caso. claro, totalmente. Sin llegar ahora a discutir los tipos de ROM, ¿verdad? Si es PROM o lo que sea, todas tienen. Porque es su manera que puede almacenar lo que trae de fábrica y porque no, algunos mantienen lo que uno le programó, ¿verdad? Lo que se le programó. Es la misma cosa las placas de los... ¿Qué otra cosa le dije? Microondas también. De repente algunos vienen bien programados, ¿verdad? Porque no sabe cómo Las hacer un lavadoras. pollo. Sí, las lavadoras también. Las lavadoras yo siempre le di ejemplo que es bueno también que en nuestras casas las madres se quejaban antes de que la lavarropa automática es muy lenta y no da gusto, porque ella está acostumbrada a hacer a más velocidad. Sin embargo, en otros países que dicen ser del primer mundo o más avanzado, donde la gente se acostumbra a vivir solo, lo que ellos hacen es que cuando vos te vas a laburar, él empieza a trabajar. Y se estima que para la siesta, más o menos para cuando vos llegues, él va a terminar para que vos vayas y saques no ya tu ropa y ne para poder de hoy. ¿Se entiende? Más o menos ese es el concepto que se tiene, ¿verdad? A no ser que sea ahora la de sexto sentido, ¿verdad? La que tiene inteligencia artificial, donde vos desde tu teléfono puedes darle orden de que él empiece a trabajar. ¿Correcto? Así que la mayoría tienen placas principales, la mayoría de los dispositivos actuales domésticos tienen ahora placas principales y trabajando con inteligencia artificial o trabajando a nivel externo, que posiblemente vamos a ver más adelante ahora lo que se llama Internet de las cosas, ¿verdad? Me supongo que ese tema ustedes conocen. Bueno, pues ya saliendo de la situación. ¿Se comprende entonces la exposición del compañero? ¿Alguien que quiera acotar o ahondar más alguna situación? No, todo entendido. ¿Está bien? Bueno, Eudes, ¿algo más que quiera indicar, Juan? Las señoritas, Y antes de escucharle a Evelyn. Por ahí la señorita, ¿quién es la otra señorita? Luz, ¿cómo te va, hija? Anduina. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás atendiendo? Bueno, no entendí lo que dijo, pero se supone que dijo que está atendiendo. Bueno, seguimos entonces, seguimos con la compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre el procesador central, comúnmente conocido como CPU. Entonces, vamos a partir del concepto básico. La unidad central de procesamiento es el hardware dentro de un computador, no solamente dentro de un computador, sino también en teléfonos inteligentes y otros dispositivos programables. ¿Cuál es su trabajo? Pues su trabajo es el de interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas y externas. Y allí es donde entran los componentes básicos de la CPU, que serían la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, que se encarga de los procesos lógicos. También está la unidad de control, que se encarga de dirigir el tráfico de información, y esta a su vez conecta con la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, las instrucciones extraídas de la memoria. También tenemos lo que es entre los componentes los registros internos, que están con los contadores, los punteros, el reloj, entre otros. Entonces, el trabajo principal de este procesador central sería el de interpretar esas instrucciones de un programa informático a través de esos componentes principales y básicos. Actualmente, como sabemos, estos procesadores centrales ya aumentaron de potencia y se redujo también el consumo de energía y el costo.
¿Esto a qué se debe? Bueno, vamos a volver en tiempos pasados, como se dice. Vamos allá por los años 1965, donde aparece la ley de Moore. Vamos a hablar un poco de la ley de Moore, que fue escrita, o más bien publicada. Fue una teoría que el ingeniero Moore en el año 1965 publicó, quien fue cofundador de Intel, donde expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Para poder entender bien, vamos a partir del concepto básico de lo que son los transistores. ¿Qué son estos transistores entonces? Pues son dispositivos semiconductor de corriente para circuitos integrados. Entonces lo que hacen estos dispositivos es la distribución de corriente en los circuitos integrados. Y la ley de Moore lo que expresa con esto es de que cada 2 años se estaría duplicando el número de transistores en un microprocesador. Pero la pregunta que nos realizamos, o se realizaron ellos en ese entonces también fue, ¿por qué crear chips con transistores más pequeños? Bueno, entre más transistores tengamos, va a ser mayor el poder computacional por lógica. Entonces, entre más pequeños sean, menor va a ser el voltaje que se requiere para funcionar. Y cuando tenemos menor voltaje, entonces el tiempo de carga y descarga va a ser más rápida, lo cual va a significar que en el momento de procesar algo, su velocidad va a aumentar y va a mejorar. Entonces, con la ley de Moore, lo que nos expresa el ingeniero es de que estos transistores vamos a tener, a mayor cantidad de transistores, entonces vamos a tener mayor poder computacional, y cuanto más pequeños sean, entonces se va a utilizar el voltaje, va a ser menor, y por ello, entonces, el tiempo de carga y descarga va a mejorar muchísimo en todos los procesos. Pero el hecho de que haya más transistores hace que el calor sea un problema, a pesar de que el voltaje sea menor. ¿Por qué pasa esto? Porque esto se debe a la velocidad con que trabajan esos transistores. Actualmente, por ejemplo, el calor generado es un problema. Por eso existen otra vez otros sistemas de enfriamiento, como son las nuevas tecnologías que aparecen, que son los procesadores cuánticos, los neuromórficos y entre otros cuantos que van a ir apareciendo con el correr de los años. En resumen, lo que nos expresa, lo que nos quiso explicar en ese entonces el ingeniero Moore fue de que cada 2 años se duplicaría el número de transistores y con esto aumentaría el poder computacional, lo cual nos va a facilitar en los procesos que serían mucho más rápidos, lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Que todos los procesos que se realizan dentro de la unidad central, como lo indica su nombre, son mucho más rápidos, y esto se debe a esos transistores que fue disminuyendo en tamaño y aumentó el poder computacional gracias a ello. ¿Qué opinan, gente? ¿Se entiende más o menos por qué se calienta más y por qué de repente es más rápido también? Yo siempre doy ejemplos absurdos, capaz, pero es la misma cosa que nuestro trabajo. Si vos dejas una serie de tareas un poquito alejado, por supuesto que va a ser más lento tener que estar compilando y uniendo todo en otro lugar, ¿verdad? Por decirte, vamos a suponer que todos somos pesoca y tenés que llevar 10 metros de bolsas de cemento. De hecho, llevar 10 metros te va a llevar mucho más tiempo que llevar 5 metros. Y ese es el primero, ¿verdad? Y segundo, hablando de pesoca, que esté al lado mío, no sé, Eudes. Por supuesto, cada que lleva 2, yo a lo mejor llevo 1 a esta altura de mi vida, ¿verdad? ¿Entienden? ¿A qué me refiero? Eso depende del tipo de cableado que se esté usando para esos dispositivos. El material básico, la materia prima. Y por otro lado, si Eudes y yo somos lentos, se pone más cableado y por supuesto es mucho más rápido, pero la tensión en ese ambiente, el calor, el sudor que vamos a estar nosotros
expandiendo va a ser mucho más, ¿verdad? El mismo concepto ocurre con todos los materiales. A mayor velocidad, más calor. A mayor calidad de equipos, más rapidez. Pero esa rapidez también produce más calor, siempre es así, ¿verdad? Ocurre con todos los elementos. Y por eso que siempre la preocupación es la temperatura y cómo ir también tratando de aumentar la velocidad. De repente estamos estancados en ciertas velocidades y la única solución es agregando más y más alambrados. Pero ya existen nuevas tecnologías que se están probando para poder aumentar esas velocidades sin necesidad de estar teniendo más alambrados. Por eso que de repente también las computadoras cuando más pequeñas son más caras porque el dispositivo interno del cual dispone son más difíciles o son más difíciles de, de disponer o más difíciles de producir, ¿verdad? Eso no sería la diferencia, y no con nuestras grandes computadoras de antes. Y aparte que eran grandes, poco o nada hacía respecto a lo que actualmente hace. No sé si me llegaron a entender o si se le lleva a entender también a la compañera. Sí, importante. Sí. ¿Y sí? Sí, justa razón, ¿verdad? Lastimosamente también te apoyo en lo que decís que no tenemos, por ejemplo, un laboratorio para que veamos esos procesos. Pero por eso otra vez vamos a un ejemplo absurdo, no electrónica, sino de electricidad. Por ejemplo, si tenés un buen electricista y más o menos hurga tu bolsillo, te va a decir que pongas un cable más grueso, ¿verdad? Porque a mayor grosor del cable va a producir menos calor. Y de hecho va a haber menos problemas y posiblemente algunos incluso aseguran que va a consumir menos porque el consumo más se basa también en la temperatura ahí que está produciendo según algunos, ¿verdad? ¿Y por qué? Justamente por eso es que de repente hay incendios más todavía en las casas que tienen en la parte de villas y en los demás, porque ellos sencillamente por un cablecito, oña 5 peite cuánto hay tu mientero, ¿verdad? Y al no tener una llave termomagnética, algo que tenga que bajar, ¿verdad? Justamente la llave, ¿verdad? ¿En qué se basa la llave termomagnética para que tenga que bajar cuando uno está usando exceso de electricidad? ¿Cuál es? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo él sabe que hay exceso? ¿En base a qué? En base a la temperatura también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, ¿alguna consulta más, gente? ¿Algo más? Evelyn, ¿algo más que quiera aclarar o acotar? Eh, Creo que eso es suficiente, profe. Yo no sé si ellos tienen preguntas que realizar, así vamos a ir respondiendo si tienen alguna duda o... ¿Algo que quieran consultar sobre lo que es la CPU? ¿O de dónde salió la ley de Moore? ¿Algo así?
Informática 1, ¿verdad? Así que anda ya por ahí. Y bueno, si no hay nada, excelente. Lo que sí le voy a adelantar también ya que están la mayoría del grupo ahora, el resumen de las preguntas del grupo 1, 2, 3 ya está en la plataforma. Ya tienen ahí la plataforma, de modo tal que si ustedes quieren consultar, puedan consultar, porque eso va a ser el material básico para poder estudiar para el día del examen, que va a ser el día sábado, mañana en 8, ¿verdad? Profe, Y serían esas 10 preguntas que están en el cuestionario. sí, ya esas preguntas yo compilé todo y está en la plataforma para que ustedes puedan tomar nomás ya. Porque acá ¿Me yo explico? encontré un solo. Ah, sí, está bien. Discúlpame. Entonces, ese Ahí, solo material vamos a estudiar. sí, Alcanzaste. ahí en resumen de grupos están los documentos de los trabajos grupales, están los 3 trabajos del cual ustedes pueden estudiar, ¿verdad? Y está también lo que alcé para que ustedes puedan leer, ¿ok? Dale, dale, profesor. Así es que ya dependerá de ustedes también eso. Eh, yo estoy viendo tarea de grupo 1 nomás. Yo alcé los 3. Me avisan por favor si es que no está todo. Estoy seguro que ya levanté todo. ¿O no? Sí, tiene que estar todo. También levanté un documento donde están las preguntas de todos ustedes. Eso es un trabajo que tiene metido. Algún lado tiene que estar. Si no encuentro, voy a volver a alzar para mí que ya levanté todos los 3 trabajos para que tengan todos y también un resumen. ¿Ok? ¿Quién es el delegado de ustedes? ¿No hay por ahí? ¿Eh? ¿O soy el delegado? Ah, bueno, y entonces, bueno, y en esas nomás a lo mejor te puedo pasar también la voz ahora, entonces, pues yo tengo el trabajo resumido. Hoy le voy a pasar en el grupo también, ahí por WhatsApp nomás, más rápido y sin complicaciones, ¿verdad? De los 3 grupos, me faltaría entonces Sí, De vuelta. Buenas. hola, hola, ¿quién está ahí? hola, 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 hola. Iván y Lorena están por ahí. Profe, yo estoy presente. Lorena Villalba dice que va a llegar en 20 minutos por ahí, a su Ujú. casa. A su casa. Ah. Bueno, y terminamos el Voy grupo a, 2 sin ningún drama. El grupo tuyo, no sé si van a exponer o qué dicen los compañeros, si vas a pasar tus materiales a ellos para que estudien. Ya dependerá de ustedes para que no hagan. sé, Va, bello. depende de ellos. Depende del señor Profe, delegado, sí. acá se está armando la hecatombe y no con el tema del tiempo porque viene lo bueno de como la pasada.
No, no, y por eso justamente les digo, ¿verdad? Antes que se corte otra vez, ¿verdad? Si les parece, el grupo 3 les pasa el tema y el examen va a ser hasta el grupo 4, gente. Hasta el grupo 4 va a ser el examen. Y ¿Les puedo ahora pasar? tenemos, sí, entonces les pasan a ustedes hasta el grupo 3, el 4, que obviamente va a estar pasando máximo para el miércoles su trabajo. También, por favor, pongan a disposición. El grupo 4 sería Cristóbal y Bruno, ¿verdad? Y Joana. Sí, Joana estaba por profe. ahí. Sí, profe. Entonces, le facilitan a los compañeros, porque total no es nada de otro mundo esa tarea. Le pasan ya por adelantado, por más que van a disponer recién el viernes, de modo tal que el viernes en forma rápida a lo mejor lo que vamos a hacer es una consulta respecto a ese temario de preguntas de cada grupo. ¿Está bien? Profe, y Está bien, la tarea número profe. 3 no está luego ya en el resumen que enviaste. Sí, está. La computadora personal que dicen. Sí, sí, el número 3 está, por eso te digo, ¿verdad? Que el 3 yo ya hice el resumen y está yo también ahí, por si el compañero le quiere facilitar, enhorabuena, ya verifiqué toda su tarea. ¿Está bien? Dale, Lo que profe. no, lo que no tengo todavía es el del grupo 4, el de Johanna, justamente el tuyo, ¿entendés? Profe, en el resumen del grupo yo veo solamente el grupo 1. No Ahí sé la si compañera, sí, ahí la compañera dijo que vio todo y yo recién verifiqué y tampoco veo, pero le voy a volver a enviar, no, no se preocupen de eso. Yo corto, verifico y a más tardar si no envío mañana porque ahora llegué a pagar también por el tiempo quilombo que hay acá. ¿Verdad? ¿Está bien? Vale, profe, está. Bueno, algo más, voy a hacer captura de pantalla de los presentes. Y por favor, aquellos que no tienen grupo, lo que no tiene grupo es César Blanco. No sé si él suele participar todavía o no. ¿Les conoce? ¿Es parte de ustedes? ¿O está nomás en la lista? No, por eso te digo, pero suele estar. Ah, bueno. Ah, bueno. Por favor, si le hablan, entonces que el único que sobra está solito para que pueda también gestionar un trabajo de investigación para poder sumar puntos. ¿Ok? Bueno, gente, ya le dejo tranquilo entonces. ¿Está bien? A trabajar todo y le vuelvo a repetir ahora que entran algunos más también. En resumen de grupos ya les levanté en teoría todos los trabajos. Yo recién miré y he visto que no está todo, así que voy a volver a verificar y voy a volver a levantar. Así que eso no se preocupen. Y están ahí los trabajos y el resumen del grupo 1, 2 y 3, que espero que se les sume el cuarto, que van a ser lo que vamos a utilizar para el examen parcial. ¿Está bien? Porque yo veo solamente un resumen con 3 Sí. temas diferentes. Y bueno, y no habré alzado, entonces si no, no me aceptó más. Voy a alzar, no hay problema de eso. Voy a remitir. ¿Está bien? O de todos modos, vamos a cortar por lo sano. Por favor, el responsable del grupo 1, el responsable del grupo 2 y el responsable del grupo 3 remitan en su grupo de compañeros, ¿ok? Ahí ya está, entonces. Ahí ya solucionamos todo. Excelente. Y por la duda, yo le remito ahí en el grupo que estamos usando también el resumen de las preguntas. Ahí ya matamos toda la situación. Menos el del 4, que les repito, el 4 entra también. ¿Ok? Bueno, gente, cuídense. Aquellos todavía no llegan a su casa, cuídense y el resto a mirar su casa. Dale, hasta luego. Dale, profe, buenas Profe, noches. profe, una consulta. Sí. Yo justamente me perdí 2 clases porque me inscribí de forma tardía. Quería saber si puedo formar de parte de un grupo porque no estoy todavía involucrado con un grupo. Bueno, tenés todavía tiempo porque ya va a ser posterior al examen, ¿verdad? Y el que nos tiene grupo es César Blanco. Si puede hablar con ese compañero para que armen un grupito. ¿Está bien? Ok, profe, no hay problema. Y los trabajos están todos entonces en la plataforma como para hacer entonces y entregar. Así Sí, sería. están todos y ahora también le hablar a los compañeros que hagan el favor de pasar en el grupo de ustedes, ¿verdad? El grupo de compañeros para que compartan. De ahí no pueden estudiar o si quieren de cualquier otro material también, no es que tiene que ser exclusivo de eso, ¿verdad?
Las preguntas pueden estudiar de otros materiales o en base a sus conocimientos. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Mm. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Solamente ¿Alguien más? ¿Alguien más o algo más? Bueno, el silencio me responde. Nos vemos, gente. Buena suerte. Éxitos. eso.